La educación es un factor determinante en la vida de los jóvenes de cada generación. Se ha evidenciado que los jóvenes que no logran tener acceso a la educación se forman con menos capacidades para afrontar la vida adulta, los aspectos laborales, políticos y sociales que implican el desarrollo de una opinión crítica y constructiva. Las debilidades o problemáticas existentes en el sistema educativo de un país tienen un impacto directo en su comportamiento y desarrollo social. La educación colombiana ha contenido dentro de sí diversas problemáticas. Una de estas es el abandono temprano de la educación, o en palabras más precisas, la deserción escolar. Durante décadas anteriores podíamos hablar de una Colombia rural en mayor parte de su territorio, con planteles escolares escasos y de acceso dificultoso. Sumado a ello, una guerra civil incesable que causó un impacto directo en la deserción escolar a raíz de los miles de desplazamientos forzados. La deserción escolar no es entonces un problema novedoso, sino uno ya arraigado como las muchas problemáticas sociales en Colombia. Podríamos decir desde el empirismo que la deserción es un subproblema, es decir, la deserción escolar subyace de otros problemas como de tipo familiar, del entorno social o económicos, y de la misma forma desata otras tantas consecuencias negativas para la sociedad. Las altas tasas de deserción generan un inminente deterioro social y crean una situación de riesgo para los jóvenes que se ausentan de los establecimientos académicos. El abandono temprano de las actividades académicas tienen un impacto negativo tanto para el sujeto como para la sociedad. Es a partir de la deserción que un niño o joven empieza a tener en cuenta de manera definitiva otras alternativas de vida, integración a pandillas barriales, drogadicción, microtráfico o, en el mejor de los casos, trabajo infantil. Para un joven en situación de escolaridad, las posibilidades de contacto con este tipo de ambiente se reducen, creando un aspecto mucho más amplio y satisfactorio de posibilidades para la vida de este joven. Educación superior, empleo formal, proyectos de emprendimiento e incluso creación de su propia empresa. Lo anterior no es solo beneficioso para el sujeto, sino también lo es para la sociedad. Jóvenes cuyas habilidades logran ser desarrolladas de manera exitosa mediante una educación de calidad brindan a la sociedad una posibilidad de avance y generan nuevas ideas aportantes al país. Múltiples académicos han evidenciado la negatividad abusiva de la falta de formación en una sociedad. La educación no solo promueve y debe garantizar la formación del alumno en cuanto a competencias académicas, sino que debe ser entendida también como un campo de promoción de equidad en el cual puedan participar todos los ciudadanos. Lograr que todos los jóvenes obtengan el título de la media académica debe configurarse como una garantía social que brinda un Estado social de derecho como lo es en Colombia, y que no solo representa la garantía de una educación básica y media, sino que abre las puertas al joven a la educación superior y a la sociedad a un avance continuo encaminado por profesionales líderes. El logro de una educación con cobertura al 100% se ha hecho lejano, a pesar de las múltiples reformas en las políticas educativas e incrementos en las inversiones. Los índices de deserción aún son altos y se presentan evidenciando una mayor complicación en los cursos de secundaria. La deserción en cada caso tiene un contexto diferente. Los factores que inciden en la deserción son múltiples y deben ser identificados. La dificultad para que los niños y jóvenes de diferentes comunidades accedan y permanezcan en escolaridad es una problemática latente y vigente. La población de escasos recursos ha debido conformarse con un sistema educativo de pocas oportunidades. Existe un desequilibrio en la educación y los afectados son aquellos con menores recursos. El acceso a la educación se convierte en un proceso discriminatorio y lleno de preferencias, en donde los ingresos son directamente proporcionales a los derechos educativos que poseen. La inversión que se realiza a la educación por parte del Estado es visiblemente insuficiente, al igual que su calidad y cobertura. A pesar de que el Estado ha encaminado su labor principalmente en aspectos de cobertura de la educación, dejando en un segundo plano la calidad, no ha sido suficiente para lograr que los jóvenes de niveles socioeconómicos
socioeconómicos bajos permanezcan en escolaridad. Es necesario resaltar que la problemática del acceso y permanencia en los colegios no se soluciona al momento de otorgar un cupo institucional. Es necesario brindar garantías a quienes desean acceder a educación pública para lograr de tal manera una posibilidad amplia de permanencia, como la movilidad, la alimentación, la adquisición de indumentaria necesaria para el ingreso a los colegios oficiales, entre otros. La deserción escolar es una problemática que debe ser tratada de pequeña a gran escala, es decir, no solo son necesarios los aportes y garantías estatales, sino que debe ser tratado desde el aula en un trabajo conjunto profesor-padre de familia. A pesar de que la educación conforma un derecho que debe ser por principio constitucional progresivo, los avances en el transcurso de cada administración no son notorios y no han conformado significativamente la mejoría en calidad, cobertura y permanencia de la educación pública. La deserción escolar aumenta y muchos jóvenes no se entusiasman con la idea de una verdadera formación académica. Jóvenes pertenecientes a minorías étnicas, establecidos en zonas rurales, zonas de conflicto armado o en estado de extrema pobreza, son quienes padecen las mayores dificultades de la problemática social de la educación colombiana. Además, el modelo de educación colombiano está basado en un sistema de transmisión, repetición y memorización. En este punto, el alumno se ve reducido a las materias escolares obligatorias. La escolaridad colombiana no ha incurrido en permitir el desarrollo de capacidades individuales, teniendo en cuenta que todos los estudiantes poseen gran potencial intelectual y habilidades inherentes a su persona. La sociedad colombiana no permite que los niños transformen, innoven y creen. Entonces se implanta un sistema educativo que al final termina a ser poco constructivo. Al alumno se le enseña el problema, pero no se le habla de cómo asumirlo, conocerlo, investigar sobre él y aportar a las posibles soluciones. Para concluir, diremos que la problemática del sistema educativo nos compete a todos. No basta con generar nuevas políticas educativas, sino existe un compromiso o esfuerzo social general para que los jóvenes colombianos logren tener la motivación e interés necesarios para concluir de manera exitosa su etapa académica.